Muy bien, continuamos en San Juan en vivo y bueno, desde hace unos días se dieron a conocer casos de meningitis en la provincia de San Juan. Desde Salud Pública se confirmó que hay circulación viral. Y para hablar y detallar este tema estamos en comunicación telefónica con un infectólogo infantil, Pablo Romano. Muy buenos días, Analías Santander te saluda. Hola Analías, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, un gusto, Pablo. Bueno, diferenciar lo que es la meningitis viral de lo que es la meningitis bacteriana. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre ambas? Bueno, en realidad la meningitis es una inflamación de la membrana que recubre el cerebro, una infección del sistema nervioso central. Y esa infección o esa inflamación puede ser dada por virus y por bacterias. Hay otras causas, pero nos vamos a detener en estas dos. Y la verdad que los síntomas pueden ser parecidos, pero las consecuencias y el tratamiento son muy diferentes, porque en general las meningitis virales son de curso autolimitado, o sea, son infecciones que si bien dan síntomas, no generan en general secuelas. El tratamiento no necesita antibióticos y se curan solas y sin ningún problema. En cuanto a las meningitis bacterianas, sí, la evolución, el pronóstico, el tratamiento y el manejo son bastante distintas y eso es lo que nos preocupa. Por eso es importantísimo ante un caso de meningitis hacer un buen estudio a tiempo para saber si se trata de un virus o una bacteria, ¿no? En cuanto a los síntomas, como te decía recién, son bastante similares y consta de fiebre, molestia para mirar la luz, rigidez del cuello, vómitos, mucha cefalea, dolor de cabeza, que en niños más chiquitos por ahí estos síntomas son un poco diferentes, porque el niño hay cosas que no las puede manifestar, pero igualmente creo que todos los médicos que atendemos niños estamos atentos a esos síntomas y podemos determinarlo cuando vemos un paciente de estas características, ¿no? Pablo, ¿existe un grupo de riesgo ante esta enfermedad específico en el cual hay que estar y tener mucha atención? Las meningitis se dan en todos los grupos etarios. Hay tanto meningitis en niños como en adultos como en adolescentes. Así que hay que tener particularidad del cuidado en todos. Obviamente marca una diferencia la vacunación, porque si vos tenés niños que no tienen vacunas todavía para este tipo de meningitis bacteriana, obviamente van a ser pacientes más susceptibles a eso, al contrario de las personas que están vacunadas, ¿no? Y las vacunas que están hoy por hoy, en la actualidad, contempladas en el calendario de vacunación obligatorio, ¿nos protegen de este tipo de virus y de bacteria en cuanto a la meningitis? Es muy buena tu pregunta. En realidad voy a hacer dos consideraciones. Primero, tenemos un calendario muy bueno a nivel mundial. Te diría que tenemos 3 vacunas para meningococo, neumococo y hemófilo de influenza que están incluidas en el calendario de vacunación obligatorio. Está bueno además decir de que en nuestro país el cumplimiento del calendario no es el óptimo y eso la verdad que es algo que nos tiene que preocupar y nos tenemos que ocupar, porque tenemos vacunas disponibles para evitar meningitis bacteriana y no llegamos a la cobertura que nos gustaría a nivel país. Entonces, tener la disponibilidad, tener el recurso humano y no llegar a las coberturas es algo que tenemos que mejorar sin duda. Y lo otro que te quería comentar con esto que me preguntaba de las vacunas son 2 cosas más. Primero, vacuna antigripal, por ejemplo, en el contexto de este brote de gripe que estamos cursando ahora, todos estos casos de gripe pueden generar la facilitación de que se produzca una meningitis bacteriana, porque si las personas están infectadas con un virus, todo su sistema inmune a nivel de inflamación de los epitelios favorecería que algunas bacterias puedan producir meningitis. Este es un fenómeno que ahora estamos viendo porque hay un montón de casos de gripe y aparecen más infecciones por neumococo. A lo que voy con esto es que si nosotros también nos focalizamos en la vacunación antigripal, indirectamente también podemos disminuir el riesgo de meningitis bacteriana. Ese es un punto que me parece fundamental porque la vacunación antigripal en nuestra población en este momento es
muy baja y la verdad que eso es algo que nos está complicando. Y el otro punto que te quería aclarar es que si bien tenemos muy buenas vacunas en el esquema habitual, obligatorio, para meningitis, estas 3 bacterias que te nombré, hay 2 vacunas, una para meningococo y otra para neumococo, que son complementarias de las que están incluidas en el calendario y que si bien el Estado no las da para todos los pacientes, las da solamente para algún grupo chiquito que tiene factores de riesgo, la población o la gente que tiene posibilidad de adquirir esas vacunas las puede comprar y se las puede colocar. Esto con el ánimo de que muchas veces tenemos que ser informados de todas las vacunas que se disponen, más allá de la situación económica que tengamos, porque obviamente hay gente que prioriza unas cosas y otros que priorizan otras. Entonces está bueno saber que fuera del calendario de vacunación hay vacunas que aumentan la cobertura para meningitis bacteriana. Bien, las medidas de prevención que hay que tener en cuenta ante esta circulación viral de meningitis en la provincia, ¿cuáles serían, doctor? Sí, lo más importante es tener las vacunas al día, eso es fundamental. Es más, ahora tenemos una campaña extra de vacunación que tampoco se está cumpliendo, por eso creo que vale la pena remarcarlo e insistir en esto. Y el otro punto que es muy importante es que en situaciones de brote de infecciones respiratorias como ahora, hay que ser muy consciente de que no mandar niños a la escuela y no concurrir al trabajo con síntomas, porque eso aumenta la cantidad de pacientes expuestos y obviamente indirectamente aumentamos la cantidad de riesgo. Lo otro importante, como siempre, es el lavado de manos con alcohol, que creo que eso en la pandemia lo cumplíamos más que ahora y es un hábito que no debemos perder. Y obviamente ante algunos síntomas de los que mencioné anteriormente, consultar al médico a tiempo, porque eso hace que la enfermedad pueda ser más controlada, con mayor éxito, ¿no? Claro, y generar conciencia colectiva de que si uno va al trabajo o lleva al niño a la escuela, esto puede generar contagio y mucho, y perjudica al otro, ¿no? Tener empatía, por favor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la comunicación, ha sido muy explicativo, muy sencillo, muy preciso para darnos todos estos datos. Bueno, muchas gracias por la invitación y lamento no haber podido estar ahí, pero espero haber sido claro. Sí, por supuesto, lo vamos a tener en cuenta para otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.